Hola Acuario, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Arconte Tarot. Si tienes el signo de Acuario en Sol, Luna, Ascendente o la persona de tu interés es Acuario, te doy la bienvenida. También te recuerdo que estas lecturas son completamente generales. Toma solamente lo que te resuene y lo demás déjalo ir al universo. También te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. Voy a estarte dando mensajes del oráculo de lo divino femenino para que tengas estos mensajes súper poderosos que tus guías te quieren dar en este momento. Vamos a ir directamente a tu lectura, Acuario. Vamos a ver cómo están las energías para el día de hoy, para el signo de Acuario, en Sol, Luna o Ascendente. Vamos a ver, para el signo de Acuario. Gracias por tus likes, Acuario. Gracias por tus comentarios. Gracias por suscribirte a mi canal. Vamos a ver cuáles son esos mensajes que en este momento Acuario necesita saber. Tenemos la primera energía por acá, la carta del arcano mayor número 9, la carta del ermitaño. Tenemos en este momento el 8 de bastos, Aries, Leo, Sagitario también presentes en este momento en tu lectura. Tenemos el rey de bastos, Aries, Leo, Sagitario también. Por aquí tenemos los amantes, los enamorados, la carta de Géminis. Tenemos el 2 de bastos, Aries, Leo, Sagitario, la carta del diablo, la carta de Capricornio y tenemos la templanza en la base, la carta de Sagitario. Una época de mucho equilibrio es lo que viene en estos momentos para ti, Acuario. Una época de sanación, una época de recuperación si estabas en este momento atravesando por algún tema de salud física. También en este momento estás llegando a una época, la verdad, de sanación emocional, de sanación espiritual. Estás entrando definitivamente a una etapa bastante próspera en tu vida, una etapa de mucho equilibrio. Todo esto producto de esa etapa de aislamiento, de introspección que tú has realizado en este momento, que te ha servido para eso, te ha servido para tener un nuevo comienzo, un nuevo horizonte, como lo marca este 8 de bastos, nuevas energías en este momento, nuevos comienzos, claridad, determinación, mucho poder, mucho empoderamiento, que es lo que estamos viendo con este rey de bastos, mucho empoderamiento que en este momento está llegando, mucho equilibrio, la verdad, también puede estar pasando en este momento. Algunas personas del signo de Acuario también han decidido alejarse de una conexión romántica, mirar otro horizonte, mirar en este momento otras opciones, otras perspectivas para salir de una etapa, la verdad, bastante tóxica en la cual ustedes se encontraban. Aquí estoy conectando con la energía de una persona de Acuario que estaba en una relación bastante tormentosa, bastante tóxica, una relación, la verdad, que estaba llena de muchas cosas negativas y tú en este momento estás poniendo distancia entre tú y esa persona. Esa distancia es la que te está llevando en este momento a tener esta sanación emocional, a tener este despertar de conciencia. Puede que estuvieras lidiando con una relación kármica, con un contrato kármico, que es lo que en este momento también nos está diciendo el arcano mayor del diablo, esos lazos, esas ataduras a nivel emocional que mantenemos con otras personas en esta vida y a lo largo de nuestras vidas. Puedes traer estos contratos kármicos de vidas pasadas y esto te puede llevar a vivir situaciones, la verdad, bastante difíciles, pero lo que ayuda a esto es a trascender y a sanar ese karma que en este momento se estaba haciendo presente en tu vida. Tú pones distancia en este momento en esta relación, tú te encuentras mirando hacia otro lado, hacia otro horizonte, te encuentras mirando en este momento hacia tu interior, que es lo que importa para que puedas lograr y estás logrando en este momento esa sanación importante que estás logrando para ti. Vamos a ver qué otras energías tenemos hasta este punto de tu lectura. Tenemos al 5 de pentáculos, al 3 de pentáculos, tenemos al 6 de pentáculos. Se han quedado 3 cartas de la energía de los pentáculos en este momento presentes en tu lectura, que nos está hablando que estás saliendo de una etapa también difícil a nivel económica. Esto hablaba mucho de tu parte romántica.
Esto nos habla mucho de tu parte económica. Pudiste haber estado atravesando una época bastante dura en el que tuviste y recibiste ayuda de otras personas. La ayuda que otras personas te dieron, la verdad te hizo en este momento fortalecer y entender el concepto del dar y el recibir, que es tan importante en la vida. Muy seguramente tú, en una época en que estuviste bien, ayudaste a otras personas, diste a otras personas, y en este momento esas bendiciones se están regresando, porque yo aquí veo que a pesar de que pudieras haber estado viviendo una situación económica bastante difícil, las personas no te dejaron solo. Esas personas que tú habías ayudado también en este momento te ayudaron, y esas personas también te hicieron entender lo importante que es el dar y el recibir cuando tú estás en una etapa próspera, ¿no? Porque cuando tú también estás en esas etapas que no son tan buenas en nuestra vida, vas a recibir también esa ayuda que tú has dado. Lecciones emocionales importantes aprendiste en esta época, porque este 9 de copas nos habla de eso, del haber adquirido ciertos aprendizajes a nivel emocional. Y el mensaje está totalmente conectado, porque miren que la base se queda el sumo sacerdote, que nos habla de lecciones espirituales importantes que se han aprendido. Esto nos está hablando en este momento de esas lecciones espirituales que son importantes para nuestro crecimiento y para nuestra evolución. Una época que ha podido ser bastante compleja, pero que te ha dejado muchas enseñanzas a nivel emocional, a nivel espiritual, y de eso se trata, ¿no? Porque el universo te pone a vivir épocas duras para que aprendas, para que valores, para que te des cuenta de muchas cosas, para que tengas ese despertar, ¿no? Porque el despertar de conciencia es eso, el despertar de conciencia es darnos cuenta y hacernos conscientes de todas esas situaciones en nuestra vida que nos dejan una enseñanza. Por ejemplo, ¿qué enseñanza pudiste haber obtenido de esta relación tan tóxica, tan karmática? ¿Qué enseñanza pudiste haber tenido de esta relación, de esta situación económica tan difícil? De todos estos obstáculos que se te han presentado, ¿qué has aprendido y qué ha contribuido estos obstáculos a que tú en este momento estés en una etapa de reconciliación contigo mismo, contigo misma? Es lo que en este momento estamos viendo. Tú estás en una etapa de reconciliación bastante importante contigo mismo, más que con otras personas. Te has encontrado, te has reencontrado contigo, con ese ser interior, con ese ser superior que habita dentro de ti. Y ahí son esas etapas en que nosotros llegamos a esa claridad que nos habla este 10 de espadas, este rey de espadas. Y miren esas cartas que se están quedando en la base. Claridad, determinación, sabes hacia dónde vas, tienes las cosas claras y lo que llega es felicidad, sanación, el término de una etapa difícil, el inicio de una nueva etapa para ti, Acuario. Definitivamente viene una época bastante próspera, una época bastante buena a nivel económico, a nivel emocional. Ya se han aprendido las lecciones necesarias para que ahorita puedas conectar con esta estabilidad financiera, puedas conectar con una nueva relación de pareja que muy seguramente va a llegar, donde nada de esto tóxico, donde nada de esto negativo tenga lugar. Estás conectando con una energía superior, con una energía bastante buena, con una energía en la que ya los obstáculos van a ser superados, porque ya tienes mucho más empoderamiento y mucha más determinación para superarlos. Vamos a ver, vamos a tomar otros mensajes, a ver qué más mensajes necesita saber Acuario el día de hoy. Vamos a ver. Esta carta quiere salir, la vamos a sacar. El rey de espadas se quería quedar definitivamente en la base. El 4 de bastos. Rey de bastos, rey de espadas. Emperatriz. Qué energía la que en este momento se está quedando para ti, Acuario. La verdad, las lecturas de Acuario, y si ustedes revisan las otras lecturas del canal, las lecturas de Acuario siempre están cargadas de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Miren esta energía. 9 de pentáculos, 6 de pentáculos, emperatriz, paje de copas, rey de espadas, as de pentáculos, definitivamente una energía espectacular. 7 de espadas. Aquí tú estás
llegando definitivamente a una época bastante buena para tu vida. A nivel emocional viene mucha celebración. Puede que en este momento es una persona del signo de Tauro, Libra o de Géminis y Acuario. Alguna persona de esos signos puede estar llegando a tu vida con una propuesta romántica. Eso es lo que estoy viendo en este momento por acá. Puede que una persona esté llegando en estos momentos y te traiga mucha celebración. Te traiga en estos momentos, puede ser que venga con una propuesta seria de matrimonio, porque aquí veo una unión espiritual, una unión, una fiesta, una celebración de una boda. Esta persona viene determinada hacia ti, a dar por terminada una etapa de soltería en la que tú estabas viviendo. Viene una etapa de mucha reconciliación con el paje de copas, y si no es reconciliación, si tú estás en pareja en este momento, puede ser una reconciliación. Si tú estás soltero o soltera, en este momento es una nueva persona que está llegando hacia ti, que va a marcar el inicio, que va a marcar el fin de una etapa de soltería. A nivel económico, tener este as de pentáculos, tener en este momento esta emperatriz y este 9 de pentáculos nos da a entender la energía definitivamente de mucha prosperidad, que es lo que viene para ti en la parte económica. Y ya lo veíamos acá con el 6 de pentáculos, que justamente la emperatriz se está quedando debajo de este 6 de pentáculos, que nos está hablando de esa etapa próspera, de esa etapa abundante que en este momento se está quedando en tu energía. Puede que algunas personas del signo de Acuario, algunas mujeres en este momento vayan a estar en estado de embarazo, se enteren que están en estado de embarazo, o puedan en este momento tener la noticia de que una persona de la familia, una persona cercana también está en embarazo. También puede darse esta energía. Pero lo que yo estoy viendo acá definitivamente, primero, el inicio de una nueva relación de pareja, que con la presencia de los enamorados, la carta del 11-11 y la emperatriz puede ser una relación de llamas gemelas, en la que tú conectas o vas a conectar. También el inicio de una etapa de prosperidad bastante buena. Aquí tú has aprendido también lecciones bastante importantes, como el disfrutar de tu compañía, el disfrutar de tu soledad, el aprender lecciones también de las infidelidades, ¿no? Porque también aquí vienen lecciones importantísimas. Tenemos en este momento estas cartas: el emperador, divino masculino, divina femenina, 2 de copas, 6 de los enamorados y el 11-11. Definitivamente, esta es la confirmación de que necesitábamos, que estás en una relación de llamas gemelas, en una etapa de separación, o estás próximo a conocer, si estás soltero o soltero, a tu llama gemela. Esto también aplica si en este momento estás viviendo la etapa de separación, porque estas conexiones de llamas gemelas tienen esa característica, porque como son unas relaciones en las que hay mucho poder, unas relaciones en las que las energías son muy poderosas, entran etapas de mucho conflicto, etapas muy difíciles en las que va a haber una etapa de separación, que lo único que va a hacer es fortalecer la conexión, ¿no? Estas etapas de separación ayudan muchísimo al bienestar de la relación y al fortalecimiento de esa conexión en la que tú estás o estás próximo a estar. Una lectura espectacular, Acuario, con mucha fuerza, con mucho equilibrio, con mucha manifestación de riqueza, es lo que se está quedando en este momento para ti. Vamos a seguir avanzando en tu lectura para ya ir terminándola y pasar al oráculo de lo divino femenino. Por aquí hay otra carta. Paje de bastos. Ya tenemos 2 pajes hasta este momento. Mucho crecimiento, pajes y reyes. Aquí nos habla definitivamente de un crecimiento personal bastante importante. Estás en una etapa de mucha madurez, de haber alcanzado cierto poder personal. As de bastos, as de pentáculos. Nuevas etapas que definitivamente vienen para ti. La luna. Puede que en este momento tú estés en una época de ser más consciente de las cosas, de estar trabajando mucho tu parte espiritual, porque tenemos la luna y tenemos a la suma sacerdotisa. Esto nos habla muchísimo, la verdad, de tu parte espiritual. Aquí hay personas del signo de Acuario que han conectado mucho con su espiritualidad.
La sanación emocional viene para ti. Término de una época definitivamente de muchas lecciones. 10 de pentáculos para cerrar, broche de oro definitivamente dentro de la parte económica. Tener la carta de el 10 de pentáculos nos está hablando de una época definitivamente excelente en la parte financiera. Esta es la máxima carta dentro del paje, dentro del mazo de pentáculos, que nos está hablando de mucha prosperidad a nivel económico, que es lo que está llegando en este momento para ti. Sanación. Ya lo veíamos desde el inicio con la templanza y aquí se manifiesta nuevamente con el 3 de espadas, una sanación emocional bastante importante, porque definitivamente ya estás dominando más tu mente inconsciente. La luna también nos habla mucho de tu mente inconsciente, de esa conexión espiritual también de esa conexión importante con tu espiritualidad, ¿no? Con ese ser superior, con ese ser espiritual que tú tienes. En este momento puede que algunas personas, como ya les decía anteriormente, hayan estado viviendo un despertar espiritual. La suma sacerdotisa y el ángel de la templanza nos hablan mucho de un despertar espiritual junto con la luna. Nos está hablando también de que haber trabajado nuestra mente inconsciente, nuestras creencias limitantes y toda nuestra parte personal a través de la introspección nos puede estar llevando también en estos momentos a tener ese despertar espiritual, y más que el diablo también representa mucho la mente inconsciente, las creencias limitantes, la luna, el ermitaño, el ángel de la templanza, la emperatriz, la suma sacerdotisa nos están hablando en este momento de haber conectado con esa energía superior, haber conectado con la fuente, haber conectado en este momento con ese ser interno espiritual que tú llevas, y es lo que te está permitiendo entrar en una nueva etapa. Cuando nosotros somos conscientes de todo lo que tenemos que cambiar, se da este crecimiento personal, porque está el paje de bastos y el rey de bastos. Eso nos habla de crecimiento. Junto con el ermitaño, el diablo y la luna nos está hablando de limpiar creencias limitantes, patrones limitantes, y en este momento conectar con esos poderes, conectar con esos talentos, con todo eso que nos va a ayudar a tener la vida de nuestros sueños. Cuando nosotros trabajamos toda nuestra parte interna, obviamente nuestro mundo va a cambiar, porque el universo es mental, ¿no? Y lo que tú piensas se manifiesta. Lo que tú piensas en este momento a nivel mental, todo se está manifestando en tu realidad. ¿Qué creencias tienes en este momento a nivel interno? ¿Qué es lo que está haciendo que vivas la vida que tienes? Y si no son las correctas, pues muy seguramente no estás viviendo una vida que deseas vivir. Eso es lo que en este momento se está evidenciando, la verdad, bastante fuerte en la lectura. Una lectura muy potente, de mucho cambio, de mucha transformación, de mucho avance a nivel personal y definitivamente de mucho avance a nivel económico. Voy a darte hasta este punto signos antes de pasar al oráculo de lo divino femenino. Tenemos por aquí a Virgo abriendo tu lectura, Géminis con los enamorados, Capricornio con el diablo. Tenemos en este momento a Piscis con la luna, a Cáncer y a Piscis con la suma sacerdotisa. Con la emperatriz tenemos a Tauro y a Libra, también la energía de Libra. Por acá a Sagitario con la carta de la templanza. Esos son los signos que aparecen fuertemente en tu lectura. Voy a darte hasta este punto 3 mensajes del oráculo de lo divino femenino. Vamos a ver cuáles son esos mensajes que en este momento Acuario necesita saber. Vamos a ver cuántos mensajes salieron acá. Justamente los 3 que necesitábamos. Total sincronicidad en este momento. En la base, en este momento de tu lectura se queda Inanna, la reina del cielo y la tierra. No tengo nada que esconder, me veo y acepto tal como soy. Mai Vago, la santa guerrera. Soy una guerrera del amor, mi devoción cosecha recursos y respaldo. En Edwana, la suma sacerdotisa. Soy una con mi alma y mi alma es un legado de amor. Justamente la suma sacerdotisa, y aquí tenemos a la suma sacerdotisa, que hay personas definitivamente que han conectado mucho con su espiritualidad, personas de Acuario que han conectado mucho con ese ser superior. Puede que algunas personas hayan despertado algún tipo de poder con la magia también,
porque las sacerdotisas, recordemos que eran esas personas, esas mujeres sabias del antiguo Egipto, que eran las que tenían conexión directa con la parte espiritual, eran las que hacían los rituales y se conectaban también con los dioses. Puede que también tú estés despertando, dentro de todo este despertar de conciencia y espiritual, hayas conectado también con poderes que tengan que ver también con la magia. Tecla, la profetisa del poder verdadero. Recupero mi poder a través del tiempo y del espacio. No dependo de nadie. Esto nos habla también mucho de empoderamiento, mucho de crecimiento personal, mucho también de autenticidad, de seguir tu instinto, tu corazón, de seguir tu alma para que puedas conectar con esta espiritualidad y con toda esta abundancia que en estos momentos se está quedando en tu lectura. Como puedes ver, Acuario, he llegado al final de esta maravillosa lectura, como siempre, deseando que esta lectura se manifieste de principio a fin. Yo te deseo éxito, abundancia, prosperidad, mucha felicidad y nosotros nos vemos en una nueva lectura.